Una aldea. Una sola aldea en el Cabo Oriental de Sudáfrica. 19 de las 20 víctimas vivían en el mismo lugar, Toleni, un pueblo rural donde todos se conocían, donde las puertas nunca se cerraban con llave y donde las familias dormían confiando en que la comunidad las protegería. Pero durante 5 años, alguien irrumpía en esas casas durante la noche. 11 mujeres y 9 niños perdieron la vida a manos de un hombre armado con un hacha que vivía entre ellos. La víctima más joven tenía 14 meses de edad. La mayor, 79 años. El monstruo no venía de afuera. El monstruo era un vecino. Bulelani Mabayi, conocido como el monstruo de Toleni, fue un criminal sudafricano que acabó con la vida de 11 mujeres y 9 niños en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica entre 2007 y 2012. 19 de sus 20 víctimas fueron eliminadas en la aldea de Toleni, cerca de Butterworth, y una más en una aldea cercana. Mabayi irrumpía en los hogares durante la noche y atacaba a sus víctimas con un hacha o un panga, un machete africano. Sus víctimas tenían entre 14 meses y 79 años de edad. Fue declarado culpable de 20 cargos de crimen, 6 agresiones y 10 allanamientos. En 2013, fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas. Toleni es una aldea rural en el municipio de Nkuma, cerca de la ciudad de Butterworth, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica. El Cabo Oriental es una de las provincias más pobres del país, donde las comunidades rurales viven en condiciones que contrastan dramáticamente con la riqueza de ciudades como Ciudad del Cabo o Johannesburgo. En aldeas como Toleni, la vida sigue ritmos ancestrales, las familias cultivan la tierra, los niños juegan en los caminos de tierra entre las casas y la comunidad funciona como una familia extendida donde la confianza entre vecinos es absoluta. Las puertas se dejan abiertas porque en un lugar donde todos se conocen, cerrarlas parecería una ofensa. Bulelani Mabayi nació en Sudáfrica y vivía solo en Toleni, la misma aldea donde cometería sus crímenes. Los detalles de su infancia y su historia personal no están ampliamente documentados, pero lo que se sabe es que era un residente conocido de la comunidad, no un extraño que llegaba de fuera. Esta cercanía con sus víctimas hacía su caso particularmente aterrador, no era un depredador anónimo que acechaba desde las sombras de una ciudad, sino un vecino que caminaba por las mismas calles, compraba en las mismas tiendas y saludaba a las mismas personas que después visitaría durante la noche con intenciones muy diferentes. En 2007, Bulelani Mabayi comenzó a atacar hogares en Toleni durante las horas de oscuridad. Su método era brutal y directo, forzaba la entrada a las casas mientras las familias dormían y atacaba con un hacha o un panga a cualquier persona que encontrara dentro. No discriminaba por edad ni por género, mujeres y niños caían por igual bajo la violencia de sus ataques. La oscuridad de la noche rural, donde la electricidad era escasa y la iluminación exterior prácticamente inexistente, proporcionaba la cobertura que necesitaba para moverse entre las casas de la aldea sin ser detectado. Lo que hacía particularmente devastador este caso era el rango de edad de las víctimas. La más joven tenía apenas 14 meses de vida. La mayor, 79 años. Mabayi no seleccionaba a sus víctimas por su perfil demográfico, atacaba hogares completos, eliminando a todas las personas que encontraba dentro. Madres e hijos caían en el mismo ataque, abuelas y nietos compartían el mismo destino. Esta indiscriminación absoluta generaba un terror en la comunidad que iba más allá del miedo individual. Toda persona en Toleni, sin importar su edad, sabía que podía ser la siguiente víctima. Durante 5 años, Toleni vivió en un estado de terror permanente. Las familias que durante generaciones habían dormido con las puertas abiertas comenzaron a barricar sus hogares por la noche. Los vecinos organizaron guardias rotativas, armados con lo que tenían a mano, para patrullar la aldea durante las horas de oscuridad. Las mujeres dejaron de caminar solas y los niños eran acompañados a todas partes. Una comunidad que había funcionado sobre la base de la confianza mutua se transformó en un lugar donde el miedo reemplazaba la solidaridad y donde cada noche era una prueba de supervivencia. Y el peor aspecto de esta pesadilla era que el agresor vivía entre ellos. La policía sudafricana del Cabo Oriental enfrentó enormes desafíos al investigar los crímenes de Toleni.
Las zonas rurales de la provincia carecían de la infraestructura forense y los recursos tecnológicos disponibles en las grandes ciudades. Las escenas de crimen se contaminaban antes de que los equipos forenses pudieran llegar, los testimonios dependían de observaciones realizadas en la oscuridad total y la comunidad, aunque aterrorizada, no podía identificar al agresor porque los ataques ocurrían cuando las víctimas dormían. Sin embargo, la concentración geográfica de los crímenes en una sola aldea permitió a los investigadores determinar que el perpetrador era local. La investigación se intensificó cuando las autoridades reconocieron que enfrentaban a un criminal serial que operaba dentro de una comunidad específica. Se estableció una presencia policial permanente en Toleni y se realizaron interrogatorios exhaustivos a todos los residentes de la aldea. Las evidencias forenses, combinadas con testimonios de sobrevivientes y análisis de patrones de comportamiento, convergieron gradualmente hacia un residente que vivía solo y cuya ubicación coincidía con la geografía de los ataques. La red se cerraba alrededor de Bulelani Mabayi, el vecino que nadie había sospechado. El 12 de agosto de 2012, Bulelani Mabayi fue arrestado por la policía sudafricana. La noticia de que el monstruo de Toleni era un vecino de la propia aldea sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. El hombre que caminaba entre ellos, que los saludaba cada mañana, era el mismo que había irrumpido en sus hogares durante la noche durante 5 años. El 3 de septiembre de 2013, Mabayi fue declarado culpable de 20 cargos de crimen, 6 agresiones y 10 allanamientos de morada. La sentencia fue proporcional a la magnitud de sus actos, 25 cadenas perpetuas, una condena que garantizaba que jamás volvería a caminar por las calles de Toleni. El caso del monstruo de Toleni expuso la vulnerabilidad extrema de las comunidades rurales sudafricanas. La falta de iluminación pública, la ausencia de infraestructura de seguridad, la escasa presencia policial y el aislamiento geográfico creaban condiciones donde un solo individuo podía aterrorizar a una aldea entera durante años. Las reformas que siguieron incluyeron la mejora de la presencia policial en zonas rurales del Cabo Oriental, programas de seguridad comunitaria y la instalación de infraestructura básica de iluminación en aldeas vulnerables. El caso también generó un debate nacional sobre la desigualdad en la protección policial entre zonas urbanas y rurales en Sudáfrica. 11 mujeres y 9 niños. 20 personas que vivían en una aldea donde todos se cuidaban entre sí, donde la solidaridad era la base de la convivencia y donde las puertas abiertas eran símbolo de confianza. La víctima más joven apenas había comenzado a caminar. La mayor había vivido casi 8 décadas. Todas fueron arrebatadas de sus hogares por un hombre que vivía a metros de distancia. La historia de Toleni nos confronta con la realidad más dolorosa del crimen, que a veces el peligro más grande no viene de afuera sino de dentro de la propia comunidad. Que la confianza, cuando no está respaldada por protección, puede ser vulnerabilidad. Y que toda aldea, por pequeña que sea, merece la misma seguridad que cualquier ciudad.